Hola y bienvenidos a Cartas en la Oscuridad. Hoy vamos a hablar de la era de Acuario y qué está sucediendo en el mundo. Para quienes no me conozcáis, yo soy Jandra Duá y empezamos con este nuevo programa de Cartas en la Oscuridad. Bienvenidos a un programa más de Cartas en la Oscuridad. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante y es la era de Acuario. ¿Qué es la? ¿Cuándo empieza? ¿Cuándo termina? ¿Y qué significa esto en estos tiempos? Porque veréis, creáis o no en la astrología o en la astronomía, creáis o no en el concepto del ser humano y del universo y de la conexión de alguna manera, también hay que plantearse lo que es la realidad de los hechos y la realidad de los tiempos que vamos a vivir. Y creáis o no en todo esto, penséis que es casualidad o que las cosas suceden también por la acción del hombre. Es cierto, suceden por la acción del hombre, pero también por muchas otras razones que explicaremos en este programa. Antes de empezar, abajo os dejo todas mis redes sociales. Si queréis seguirme, darle a me gusta para que me apoyéis y sobre todo si queréis compartir este programa con todas las personas que crean como vosotros en que el mundo está lleno de misterios y que la gente debería de saber ante todo la verdad para tener así un futuro donde al menos estos programas queden en algún lugar y queden en la memoria de la gente para advertir: hay algo más que la tangible realidad en el mundo. La era de Acuario es una de las 12 eras astrológicas o zodiacales definidas por el concepto de gran año o ciclo equinoccial, determinado a su vez por el fenómeno astronómico de la precesión de los equinoccios y conocido también como año platónico. Sostienen que una era astrológica es un producto del lento movimiento de precesión de la Tierra y que dura aproximadamente 2160 años cada era. Para entender esto tenemos primero que entender que el tiempo, tal y como nos lo han enseñado, y que el calendario que nosotros tenemos gregoriano, tal como nos lo han mostrado, no es algo determinado. Es decir, por ejemplo, los chinos no tienen el mismo calendario que nosotros, se rigen por otro ciclo y así otros países y así otras épocas de la historia. Nosotros comprendemos el tiempo y el calendario a partir del supuesto año cero, por ejemplo, el calendario cristiano o la época cristiana. Desde que Jesús nace, ahí empezaría el año cero y se empieza a contar antes de Cristo o después de Cristo en el tiempo. Sin embargo, ¿es ese tiempo real? ¿Es un tiempo real? ¿Y qué realmente es el tiempo? Al fin y al cabo, la astrofísica nos ha enseñado que el tiempo puede variar y que el tiempo puede pasar o muy lento o muy rápido y que las eras no tienen mucho que ver en la Tierra, como por ejemplo si las contamos desde Marte o desde Plutón, o desde cualquier otra parte del universo. Así que, en definitiva, diremos que el tiempo es un concepto relativo. La idea acerca de las eras astrológicas, entre las que se encontraría la nueva era de Acuario, no se mezclan demasiado con todos los conceptos que tenemos sobre astronomía científica, porque no se puede determinar a ciencia cierta y en los últimos tiempos se ha relacionado un poco más con la alquimia, el ocultismo, la teosofía o la astrología. Pero según los astrólogos, la fecha más probable para entrar en la era de Acuario fue el 7 de febrero del 2022.
Y casualmente estamos viendo muchos cambios en los últimos tiempos, a menos desde la perspectiva de España, donde yo me encuentro, y de Europa, y en general de todo el mundo. Hay algunos místicos que defienden que la era de Acuario también ha estado desde la segunda mitad del siglo XX, que fue más o menos cuando empezaría. Pero como os digo, no se puede determinar exactamente el tiempo, ya que el tiempo en años astrológicos es poco determinante. Personajes como Rudolf Steiner o Paul Lecourt fueron los primeros que empezaron a hablar de todo este concepto de las eras astrológicas. Ahora sí que os voy a hablar de algunos conceptos que tienen que ver con la astrología y la astrofísica. Para quienes no lo sepáis distinguir realmente, pues la astronomía lo que hace es realmente una ciencia probada y científica que lo que hace es evaluar el sistema planetario, el universo, el estudio de los astros, etc., ¿no? Todo lo que tiene que ver con el universo. Y la astrología es una ciencia que bien tiene rasgos bastante científicos, pero hay otros puntos que todavía no se pueden concretar como algo científico. Y que va un poco en el estudio todavía de los equinoccios, de las constelaciones del zodiaco, y al parecer estos años sí que son evaluados de una manera un poco más filosófica, pero que también, como os digo, tienen puntos científicos. Estas eras se corresponden con el desplazamiento de 30 grados de arco del eje terrestre, debido al fenómeno de la precesión de los equinoccios. Es decir, el periodo que tarda la precesión de la Tierra en dar una vuelta completa de 360 grados, lo que ocurre en aproximadamente 25.776 años. Esto es debido a que la Tierra no gira sobre un eje estacionario. Su eje posee un movimiento lento y oscilante similar al de una peonza. Si analizamos las eras desde la primera glaciación, se puede distinguir cómo paulatinamente las eras afectaron de algún modo la forma de pensar y los valores morales de la humanidad. La influencia de Acuario, según dicen los astrólogos, estaría ya empezando a notarse en aspectos como el desarrollo interno de cada individuo, social, cultural, científico y tecnológico. Por otra parte, se espera que la era de Acuario traiga consigo una edad de hermanamiento universal, arraigada en la razón y la percepción directa del corazón, lo que muchos ya han comenzado a llamar la vuelta de la consciencia. En esta era será posible solucionar los problemas sociales de una forma justa y equitativa, y con mayores oportunidades para la mejor intelectualidad de las personas, mayor espiritualidad, ya que Acuario es un signo científico e intelectual, y el planeta que lo rige, que en este caso se le atribuye a Urano, está asociado con la razón. Así que la era de Acuario marcará un cambio en la conciencia del ser humano, que ya estaría empezando a notarse y que llevaría asociado un tiempo de prosperidad, abundancia y paz. Es por esta razón que una variedad de corrientes filosóficas y espirituales más nuevas o más antiguas relacionadas con estas ideas son asociadas a esta nueva era. Los expertos en estudios de religiones, de teología y desde el punto de vista antropológico la definen como un movimiento que, al no estar definido como religión, es imposible de entender, pero que sí que tiene elementos e ideas para vivir en un mundo mucho más pacífico y armonioso. Esto parece que suena muy bien, entonces significa que vienen tiempos de luz, vienen mejores tiempos donde la humanidad va a vivir una apertura de iluminación parecida a lo que conocemos como la época luminosa de siglos pasados, pero es otro concepto mucho más grande para la humanidad. Y es que antes de la luz siempre tiene que haber oscuridad. La era de Acuario empieza, y antes
de que haya una paz interna, un cambio, tiene que haber una oscuridad. Esa oscuridad probablemente es lo que está surgiendo en estos tiempos. Pandemias, guerras, hambruna, muerte. Y suena muy parecido a los 4 jinetes del Apocalipsis, por ejemplo, de la religión cristiana y católica. Estaríamos ahora terminando ya la era de Piscis y entrando en la era de Acuario. Con lo cual, esto significa que vendrán tiempos oscuros para que de nuevo surja la verdad. Esta era, como ya os he comentado, que nos adentramos en un momento de aprendizaje colectivo, integrándonos en los grupos y que aunque manteniendo nuestras singularidades, nos sintamos parte de la humanidad. Esa parte que parece que se ha perdido a nivel consciente en la mente y en el espíritu del ser humano. Esto, como digo, ya lo estamos viendo en el COVID, ya lo estamos viendo en esta posible tercera guerra mundial. Ya no va a ser tan importante lo estético, lo material, el dinero, todo aquello que no sea parte del amor, de la espiritualidad, de la conciencia, de la bondad, del bien, etc. No sabemos cómo va a ser, no sabemos en qué terminará todo esto. Quizás no acabe la humanidad, sino que acabe la civilización. Y eso querrá decir que más de la mitad de la población tendrá que morir para dar paso a esta nueva era de paz y de espiritualidad. En términos astrológicos, esta era de Acuario durará aproximadamente unos 200 años. De esta manera, se esperará que los planetas vuelvan a converger, ya que ya lo han hecho en otros siglos anteriores. Ya hace algunos meses había muchas personas que patrocinaban que iba a haber una tercera guerra mundial. Y no es que fueran adivinos, profetas, que luego ya hablaremos de eso, sino que eran personas que habían estudiado la astrología y sabían que llegaba un tiempo convulso y que probablemente se iba a suceder esto. En todas las religiones, o en casi todas, se habla de un momento de apocalipsis, de un momento de desconexión de la humanidad con su propia esencia y el retorno de esta humanidad a tratar otra vez obligatoriamente a entenderse a sí mismos como seres humanos y como parte de algo mucho más grande a nivel espiritual o a nivel de conciencia. Así que estas personas no es que fueran adivinos en sí, sino simplemente se han basado en leer las antiguas escrituras, en leer muchos textos antiguos y en conocer o saber o tener alguna teoría mínima de teología o de astrología, incluso de astrofísica. Y es que todo esto ya se había anunciado realmente. ¿Hay algún profeta que haya hablado de la era de Acuario? Bueno, pues es que son muchos los que han hablado de la era de Acuario. Hemos vivido una época muy tranquila y hay generaciones que han vivido una época de mucha paz, estabilidad y tranquilidad en el mundo. Pero la vida en verdad nunca ha sido así. Si miramos hacia atrás, ha habido volcanes, ha habido tornados, ha habido destrucciones de la Tierra, y ya no solo a nivel terrestre de los agentes meteorológicos que pueda producir al final vivimos en un planeta vivo, sino también de muchas guerras, muchas pandemias, hambruna, eras glaciales, etcétera, etcétera. Los momentos de estabilidad en la humanidad ha dado respuesta a la tecnología y al avance de las civilizaciones. Por eso se habla de la Atlántida, de los atlantes, que era una civilización súper desarrollada para la época de la que estamos hablando. Y simplemente no es que antiguamente fueran más tontos o más listos, sino que la estabilidad y el progreso hizo que algunas civilizaciones y algunos pueblos se desarrollaran enormemente en ese corto periodo de tiempo, pero que luego, debido en este caso pues a un volcán o debido a una guerra en otras circunstancias o a una invasión,
ese conocimiento y esa civilización ha desaparecido. También lo podemos ver en los mayas o en los aztecas, unas civilizaciones muy desarrolladas para su época que de repente desaparecieron de la faz de la Tierra. Civilizaciones que han desaparecido, de las que no podemos volver a encontrar nada ni a saber nada porque quizás incluso estén en las profundidades marinas, por ejemplo, o hayan sido calcinadas y destruidas por completo. Todo esto sucederá en un largo periodo de tiempo que posiblemente pueda comprender varias generaciones, porque el tiempo, como os digo, siempre es relativo a ojos del universo. Os voy a recomendar algunos libros por si os interesa todo este tema de la era de Acuario. Y por ejemplo os voy a recomendar un libro del autor Vicente Casanyà que se llama Las fuerzas oscuras, que habla un poco de esta era de Acuario. También os recomiendo, por ejemplo, La era de Acuario Camino hacia la democracia de Germain Martín Castro, que también lo podréis encontrar, y Instrucciones para la era de Acuario de Jean Germain. Hasta aquí el programa de hoy. Os veo en el próximo programa de Cartas en la Oscuridad. Hasta pronto.